Buenos días chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a hacer la siguiente clase de cuadrados mágicos en razonamiento matemático. Entonces, para iniciar, en el libro, las que tienen su libro abran la página 20 y 21. Está bien, las que no, continúen con el video. Analiza la información. Carolina ha encontrado una lectura acerca de los cuadrados mágicos y la creencia de la buena suerte alrededor de estos. Ella observa el siguiente cuadrado mágico incompleto, donde se pide calcular el valor de b menos a. ¿Podrías ayudar a Carolina a encontrar dicho valor? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el valor de a y b. Pero ¿cómo podremos encontrarlo? No lo sabemos aún. Entonces, vamos a ver cómo vamos a poder encontrar. Tenemos problemas de identificación de cuadrado mágico. Este es un cuadrado mágico de orden 3×3. Y para construir este cuadrado mágico de orden 3, se puede utilizar el método de las salitas. ¿Cuál será el método de las salitas? Por ejemplo, escribe los números naturales del 4 al 12 sin repetir en las casillas, de modo que se forme un cuadrado mágico. Entonces, como les comentaba, vamos a usar el método de las salitas para añadir en este cuadrado mágico los números naturales del 4 al 12, sin que se repitan en las casillas, y de modo que se forme un cuadrado mágico. Entonces, acordémonos que también al añadir el número del 4 al 12, ya tenemos que ordenarlo de tal forma que la suma de los tres cuadraditos de acá nos dé el mismo número que la suma de los tres cuadraditos de acá y la suma de los tres cuadraditos de acá. Al igual que en la suma de los tres cuadraditos de acá también nos tiene que dar el mismo número, y la suma de estos tres y la suma de estos tres. Entonces vamos a ver cómo podemos hallar. Primer paso, agregamos una celda exterior a la casilla. Acá vienen las salitas, agregamos una celda exterior a las casillas, ¿no? Estas 4 celdas le hemos añadido. En la casilla central de cada lado del cuadrado y ubicamos los números en orden ascendente en las diagonales principales en la dirección del elegido. O sea, como nos decían añadir números del 4 al 12, vamos a colocar acá 4, 5, 6. Acordémonos que está yendo de forma ascendente, ¿verdad? Entonces estamos realizando en la derecha superior. Iniciamos de ahí, ¿ya? 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya, hasta ahí ya añadimos los números. Ahora, tenemos que hacer que los números de acá, 4, 6, 12 y 10, entren a los cuadraditos azules. Entonces, ya iniciamos con el primer paso, ya que es la fórmula de las salitas, y añadimos los números en forma diagonal de orden ascendente. Al igual, si me dicen que ponga números, por ejemplo, del 1 al 12 o del 1 al 9, escribimos también de forma ascendente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O si nos piden también enumerar, poner números del 20 al 29, también hacemos lo mismo: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora, nuestro segundo paso es, ya tenemos así nuestro cuadrado mágico. Ahora, el segundo paso nos dice que los números ubicados en las celdas exteriores deben desplazarse 3 casillas en su horizontal o vertical, formándose así el cuadrado mágico. Entonces, vamos a mover las casillas en horizontal o vertical, formándose así el cuadrado mágico. Entonces, acá tenemos el cuadrado mágico 6 y vamos a avanzar 3 casillas. 1, 2, 3 y lo añadimos acá. Así igualmente, el cuadradito número 10 avanzamos 3 casillas. 1, 2, 3 y lo añadimos acá. Igualmente acá. El cuadrado 4 avanzamos 3 casillas. 1, 2, 3, le añadimos acá, y el cuadrado 12 avanzamos 3 casillas. 1, 2, 3 y le añadimos acá. Entonces nos quedaría como así. Ya nos quedaría nuestro cuadrado mágico así. Ya habiendo ordenado, por ejemplo, el 6, como avancé 3 casillas, cambió acá, ¿verdad? Y ahí está el 6. El 10 avanzó 3 casillas, quedó acá. Y ahí está el 10. El 9 también. Disculpe, el 12 avanzó 3 casillas, quedó acá. Y el 4 avanzó 3 casillas, quedó acá. Ahora,
Vamos a hacer otro ejemplo para ver si hemos aprendido bien. Nos dice lo siguiente. Del ejercicio 1 de aplica tus aprendizajes. Ya en su libro, en la parte de aplicas tus aprendizajes, he resuelto el ejercicio número 1. ¿Qué es lo que nos dice? Completar el siguiente cuadrado mágico con los números impares del 1 al 17. Calculemos el valor de x más y menos z. Entonces, nuestro primer paso. ¿Qué era nuestro primer paso? Añadir los números en forma diagonal en orden ascendente. Entonces, vamos a ver nuestra resolución. Tenemos nuestro cuadrado así. Ahora vamos a añadir nuestros números en forma ascendente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos dicen? Que vamos a añadirlo con los números impares del 1 al 17. O sea, va a ser el número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Entonces añadimos. Y listo. Acá tenemos. Uy, disculpen chicas que se ha movido. ¿Ya? Entonces, acá, como nos decía, que le añadamos en forma en diagonal, en forma ascendente, añadimos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13, 15, 17. De ahí, acá disculpen que se ha movido, ¿ya? Pero deberían de haber estado así en orden los números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El 5, que estaba acá, va a avanzar 3 casilleros. 1, 2, 3. Vamos a poner acá el 5. Entonces ahí está mi 5. El número 17, que estaba acá, vamos a avanzar 3 casillas. 1, 2, 3. Acá vamos a poner el 17. El 1, que está acá, también avanza 3 casilleros. 1, 2, 3. Se pone acá. Al igual que el número que estaba acá abajo. Ya, el número 5 también avanzó 3 casillas. 1, 2, 3. Al igual que el número que estaba acá abajo, también va a avanzar 3 casillas. Habiendo avanzado los casilleros, nos quedaría así. Ya, acá nos quedaría el número 3, acá nos quedaría el número 13, 11. El 17, acuérdense que avanzó 3 casilleros, quedó acá. El 9 que estaba al medio y el 1 avanzó 3 casilleros y quedó acá. Acá quedó el 7, acá quedó el 5 y acá quedó el número 15. Entonces ya hallamos nuestra X, nuestra Y y nuestra Z. ¿Y cuánto será el número de X más Y menos Z? Sumamos. X, ¿cuánto es? X es 7, más Y, que es 3, y menos Z, que es 1. ¿Cuánto nos da? Nos da 9. Ahora tenemos las siguientes propiedades. Para la resolución de problemas relacionados a un cuadrado mágico aditivo en orden 3, ten en cuenta la siguiente propiedad. Ya. Cuando nos pidan hallar la constante mágica, ya, vamos a usar la siguiente propiedad, que vamos a utilizar la suma de los números, ya, dividido entre 3. Lo mismo, la segunda propiedad nos dice lo siguiente. En todo cuadrado mágico aditivo de orden impar se va a cumplir lo siguiente, que la constante mágica va a ser igual al número central multiplicado por el orden. O sea, por ejemplo, si es, nos dice en todo cuadrado mágico aditivo de orden impar, se cumple que, por ejemplo, cuando los números estén numerados adentro del cuadrado mágico, que estén el 1, el 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, vamos a enumerarlo. Eso sería un cuadrado mágico de orden impar. Ya. Ahora nos dice lo siguiente, el ejercicio 2. Aplica tus aprendizajes, ¿ya? Vamos a aplicar este ejercicio usando la primera fórmula, ¿ya? Entonces nos dice, calcular la constante mágica de un cuadrado de orden 3. Chicas, este ejercicio está en su libro en la parte de aplica tus aprendizajes. ¿Qué era lo que me decía? Calcular la constante mágica de un cuadrado de orden 3 en el que se encuentran los nuevos primeros números naturales pares. Entonces vamos a usar esta propiedad.
Ya que me dicen calcular la constante mágica de un cuadrado de orden 3. Entonces acá tenemos. Esta fórmula se emplea para la resolución de problemas relacionados a un cuadrado mágico aditivo de orden 3. Entonces vamos a sumar. Nos dice que se encuentran los 9 primeros números pares naturales. Ahí van a estar los siguientes números. El número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sumamos todos estos números y lo dividimos entre 3. Que va a dar igual a 30. Acuérdense que estoy usando la fórmula de aquí. Ya, entonces, ¿cuál será mi constante mágica? Mi constante mágica es 30. Ahora, tenemos el siguiente ejercicio. Me dicen el siguiente teorema, en la siguiente propiedad. El número ubicado en cada vértice, ya, es igual a la semisuma de los números ubicados en las casillas adyacentes. Acá tenemos el siguiente número. Me dice que este número va a ser igual a los números ubicados, la suma de los números ubicados en las casillas adyacentes. La semisuma, me dice, la semisuma de los números ubicados en las casillas adyacentes por lado al vértice opuesto a él. Es decir, que por ejemplo, tenemos acá, ya, tenemos z que está ubicado al vértice. Me dice que va a ser igual a la semisuma, o sea, a la suma de x más y dividida entre 2. Acá también, por ejemplo, tenemos a más b. Ya, me dice de que x va a ser igual a la semisuma de a más b elevado al cuadrado. Al igual que acá, que x va a ser igual a la semisuma de c más d dividido entre 2. ¿Está bien? Ahora, en el ejercicio número 3 me dice lo siguiente. Determinar el valor de A por B. Entonces, para determinar este valor, vamos a guiarnos de, a ver, ¿qué números tenemos? Tenemos los números que están ubicados en el vértice y tenemos de sus lados adyacentes. Entonces, vamos a poner, primero vamos a hallar A, ¿ya? Entonces, primero calculamos A. Usando la siguiente fórmula, vamos a poner que A va a ser igual a la semisuma de 13 más 9, ¿ya? Entonces, ponemos A es igual a 13 más 9 sobre 2. Quiere decir que A va a ser igual 13 más 9, ¿cuánto es? 22 entre 2. Va a ser igual, nos dice que A va a ser igual 22 entre 2 a 11. Ya hallamos A. Ahora, como ya hallamos A, ahora vamos a hallar B. ¿Cómo vamos a hallar B? Acordémonos que nos dice que X va a ser igual a la semisuma de los lados adyacentes. ¿Ya? Entonces acá tenemos a B. Como ya tenemos el valor de A, ya primero usamos la siguiente fórmula para calcular B. Ponemos que es igual a A más 31 entre 2. Dividimos entre 2. Vamos a reemplazar A, ya que ya sabemos que A es 11. Entonces en A vamos a poner 11 más 31 entre 2 va a ser igual 31 más 11. ¿Cuánto es? 42. 42 entre 2, ¿cuánto es? 21. Y listo. Ya hallamos. Ahora, me dicen la respuesta. Nos piden A por B. Como ya hallamos que A es 11 y B 21, simplemente multiplicamos. 11 por 21 va a ser igual a 231. Ahora, tenemos otra propiedad que nos dicen que cuando es un cuadrado mágico de orden 4, nos dice, para construir un triángulo mágico de orden 4 por 4 se puede utilizar el método del aspa. Este método es mucho más sencillo todavía. Por ejemplo, me piden construir un cuadrado mágico de orden 4 utilizando los números naturales del 2 al 17, sin repetir ninguno de ellos. En el primer paso, ya en el tablero 4, vamos a elegir uno de los vértices y escribir los números en orden ascendente, siguiendo la dirección en una de las filas. Luego vamos a trazar una aspa por las diagonales principales. Entonces, tenemos el siguiente cuadrado. Ya ubicamos los números
¿Qué números me decían? Del 2 al 17. Y ubicamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya lo ubicamos. Ahora, como me piden que construyamos un cuadrado mágico, ¿qué quiere decir un cuadrado mágico? Que al sumar los 4 números de acá me da el mismo número, al igual que al sumar los 4 números de acá, y al sumar los números de los 4 números de acá, y al sumar los 4 números de acá. Entonces, para poder obtener ese cuadrado mágico, trazamos dos diagonales. Ya trazamos dos diagonales. ¿Qué quiere decir estas diagonales? Que vamos a cambiar los números. O sea, que si el 5 estaba acá, ahora se va a mover al otro lado. Acá voy a poner 5. Si 8 estaba acá, ahora se va a mover este lado. Si 11 estaba acá, ahora va a cambiar este lado. Y acá si estaba 14, va a cambiar este lado. Al igual que acá. Si 2 estaba acá, ahora cambia este lado. Si 7 estaba acá, cambia este lado. Si 2 estaba acá, cambia este lado. Y si acá el número 17 estaba de este lado, va a cambiar acá. Ya, solamente vamos a mover ya los números que hemos trazado con el aspa. El 3, el 4, 6, 9, 10, 13, 15 y 16 se van a quedar en su mismo lugar. Ya, ahora, como les comentaba, ¿no? Entonces, ese va a ser mi segundo paso. Entonces, los números que no han sido tocados por el aspa pertenecen al mismo lugar, mientras que aquellos que han sido tocados van a intercambiar de lugares. Ya, acá disculpen que se ha movido, pero en su libro tienen más, no tienen ahí el gráfico y está más ordenado. Entonces, como les decía, ¿verdad? El número 17 que estaba acá, lo subimos acá y ahí está. El número 3 y el número 4 quedan ahí. El número 14 que estaba acá, cambia de lugar acá. El número 11 que estaba acá, cambia de lugar acá. El número 8 cambia de lugar acá. Acá está el número 8. Y a su vez el 5 también que estaba acá, cambia de lugar acá. Ya, acá no se ve porque se ha movido la imagen. En su libro ya está mejor construida la imagen. Disculpen que acá ha habido una modificación cuando le he pasado el documento. Y listo. Entonces me dice ya la constante mágica. ¿Cómo voy a hallar mi constante mágica? Voy a sumar 6 más 12. Puedo sumar cualquiera de estas filas, ¿ya? 6 más 12, 18, más 11, 19, 29. Y más 9, 38. Vamos a ver si se cumple. Se tiene que cumplir acá también. 17 más 3, 20. Más 4, 24. Y más 14, 38. Entonces quiere decir que la constante mágica, ¿cuánto va a ser? Va a ser 38. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. Esperemos que se pueda ver bien. Del ejercicio 4 y 5 de Aplica tus aprendizajes. Me pide lo siguiente. En el siguiente cuadrado mágico de orden 4, ubiquemos los 16 primeros números naturales impares. Números impares, disculpen. Luego determinar el valor de la constante mágica. Tenemos nuestro cuadrado. Primero, ¿qué hacemos? Dibujamos nuestro cuadrado de orden 4 por 4. Ahora me dicen que ubiquemos los 16 primeros números impares. Entonces vamos a ubicar. Ubicamos el número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Ya tengo ubicado mis 16 números impares. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? Vamos a trazar un aspa. Ya trazamos nuestro aspa. ¿Qué quiere decir nuestro aspa? Que se van a mover estos números del lugar al igual que estos números. Ya, y como les comentaba, si el 1 estaba acá, ahora se va a mover acá. Si el 11 estaba acá, se va a mover acá. Si el 21 estaba acá, va a cambiar acá. Y el 31 va a cambiar acá. A su vez también, el 25 que estaba acá, cambia acá. 19 que estaba acá, cambia acá, a este lugar. El 13 que estaba acá, cambia este lugar. Y el 7 también cambia este lugar. Nos quedaría así nuestro cuadrado mágico. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían acá? Determinar el valor de la constante mágica. Entonces, sumamos
31 más 3, ¿cuánto es? 34. 34 más 5, 39. Y 39 más 25 es 64. Vamos a ver si se cumple acá abajo también. 9 más 21, 30. Más 19, 49. Y más 15, ¿cuánto será? 49 más 15 va a ser 64. Entonces quiere decir que mi constante mágica va a ser ¿cuánto? Mi constante mágica será 64. Y listo. Ahora a ver, en el ejercicio número 5 también tengo lo mismo. Calcular los números de las diagonales. Nos piden completar el siguiente cuadrado mágico con números enteros distintos, de tal manera que se obtenga un cuadrado mágico. Luego calculemos la suma de los números de una de las diagonales. ¿Cómo calculamos? Tenemos el siguiente cuadrado mágico. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta la primera columna y la primera diagonal. ¿Está bien? ¿Quién es mi columna? Esta va a ser mi primera columna y mi diagonal va a ser esta de acá. Entonces, tomamos en cuenta la primera columna y una diagonal. Mi primera columna era esta, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ponerle, ya, vamos a ponerle A, ¿ya? Entonces, acá ya he puesto mi cuadrado. Y acá en este cuadradito, como no sabemos qué número es, le ponemos una variable. Vamos a ponerle la variable A. Y en nuestra primera fila también le ponemos una variable acá, una variable E. Y acá también hemos puesto más variables. Entonces, la primera columna, esta es mi primera columna, que nos dice que A más 6 más 10 más 5 va a ser igual a cualquiera de la suma de estas columnas. ¿Está bien? Entonces, vamos a agarrar cualquier diagonal. Ya, agarramos la diagonal que está acá. Esta diagonal. Entonces, tenemos que la primera columna, la suma de los números de la primera columna va a ser igual a la suma de la diagonal. Entonces ponemos A más 6 más 10 más 5 va a ser igual a A más 12 más 7 más B. Quiere decir, entonces, ahora resolvemos la suma. Mi A, que está acá sumando, va a pasar al otro lado a restar. Me va a quedar A menos A más 6 más 10 más 5 va a ser igual a 12 más 7 más B. A menos A, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Entonces me queda 6 más 10 más 5 va a ser igual 12 más 7, 19, 19 más B. Quiere decir 6 más 10 más 5 es 21. Va a ser igual a 19 más B. 19 va a pasar al otro lado a restar. 21 menos 19 va a ser igual a B. ¿Cuánto es 21 menos 19? Es 2. Y tenemos que B va a ser igual a 2. Tomando en cuenta la tercera fila y segunda columna, acá tenemos la tercera fila y la segunda columna, ya vamos a calcular ahora nuestra C y nuestra D. Entonces ponemos lo siguiente. 10 más C más 7 y más 3, esta es nuestra tercera fila, va a ser igual a la segunda columna, a 3 más 12 más C más D. Ahora resolvemos este ejercicio. C, que está acá sumando, va a pasar al otro lado a restar. Me queda que 10 más 7 más 13 va a ser igual a 3 más 12 más D más C. Y mi C está pasando a restar, a menos C. C menos C, ¿cuánto es? Es 0. Entonces tenemos que 10 más 7 más 13 va a ser igual a 30. Ya, 10 más 7 más 13 es 30. Ponemos igual 3 más 12, 15. Más D, C menos C, nos da 0. Quiere decir que 15 voy a pasar al otro lado a restar. Y 30 menos 15 va a ser igual a D.
y mi D me va a valer 15. Ya tenemos el valor de D. Por lo tanto, al ser un cuadrado mágico, la suma de los números de una diagonal es la misma suma que los números de una fila. Luego se va a tener lo siguiente, que la suma de sus diagonales va a ser igual. Agarremos la diagonal de esta diagonal, ¿ya? Como ya sabemos que D vale 15 y B vale 2, o sea, vamos a poner 5 más D, que da 15, más 16, más B, que es 2, nos va a dar igual a 38. Entonces, eso quiere decir que su constante mágica va a ser 38. Y listo, así fue como resolvemos. De tarea tienen lo siguiente: hacer la página 27 del libro de razonamiento matemático. Como saben, al terminar le van a tomar foto y me lo van a enviar por Classroom. Eso